Bien, continuamos con la parte número 2 de esta secuencia de videos. Bien, y aquí es más fácil. Aquí, por ejemplo, debemos dar Enter para que la computadora limpie las variables. Le presionamos Enter. Enseguida vamos a leer el ejercicio para ver qué nos dice. Determine la magnitud de la proyección. Entonces ya no vamos a calcular fuerzas resultantes. Ahora vamos a ver otro temita llamado proyección de vectores a través de este ejercicio. Determina la magnitud de la proyección de la fuerza F1. Observa que F1 está aquí y está expresado a través de este escalar. Entonces lo primero que hay que hacer es transformarlo este F1 a vector. Hay que transformarlo, estos 70 newtons, a vector. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago simplemente hallando el vector unitario que apunta desde A a B. Entonces calculo el vector unitario y lo multiplico por F1 y ya he convertido, ya lo he transformado a F1 en vector. Entonces me dice, determina la magnitud de la proyección de la fuerza F1 a lo largo de la cuerda o del cable AC. Pero ¿quién está entre el punto A a C? Está el vector posición que apunta desde A hasta C. Bien, entonces yo tengo que utilizar nuevamente la ley del triángulo para determinar cuáles son esos vectores, para extraerles luego el vector unitario. En este caso será RAC y RAB, porque me están pidiendo la proyección. Bien, no voy a proyectar un vector sobre un escalar. Entonces los vectores se proyectan vectores sobre otros vectores y no un vector sobre un escalar o sobre un segmento. Entonces necesito trabajar en primer lugar con vectores. Entonces lo que yo primero hago es convertir estos vectores que trae este problema en vectores propiamente dichos. No solamente tomando la magnitud, sino también hay que tomar la dirección, tal como indica la definición de un vector. Bien, entonces observa, tomamos el ROA, entonces está el vector ROA. Entonces ya un poquito más rápido será, tenemos 2 en el eje X, bien, ROA será, observa, será 2, 3 y 3, ya un poquito más rápido ya será. Entonces tenemos 2 menos 3 porque está hacia el lado izquierdo y de altura tiene 3. Ya está, presionamos Enter. Enseguida tenemos el ROB. Tenemos el ROB desde el punto A al punto B. Date cuenta que prácticamente está en el eje Y. Entonces la coordenada será 0 en el eje X, 3 en el eje Y y 0 en el eje Z. Igual presionamos Enter. ROC, entonces vamos acá, vamos a ver el ROC. Entonces será en el eje X será menos 2, luego 3 en el eje Y y hacia arriba tiene 4 unidades. Presionamos Enter y aquí hay que nuevamente encontrar la ley del triángulo, la ley de cabeza cola. Entonces vamos a empezar. ROA, tenemos ROA más RAB, es este rojo de acá, es igual a ROB. Despejamos el RAB porque ya mencionamos que debemos calcular el RAB para de ahí construir mi vector unitario. Bien, al más Enter, ya tenemos construido entonces mi RAB. Bien, ahora vamos a construir el otro triángulo, será ROA, nuevamente ROA más RAC es igual a ROC. Despejamos RAC, que es lo que me interesa, porque aquí me dice el cable AC. En el cable AC está allí el vector RAC. Presionamos al más Enter. Aquí hay algo que quiero que tal vez de repente se me pasó por alto, pero esto que está acá, esto que está acá, que lo puedo pintar con esto que simplemente lo he seleccionado, es una ecuación auxiliar. ROA más RAB es igual a ROB. No estoy acá diciendo presionar Enter. O sea, quiere decir que esto es una ecuación que me va a permitir a mí ver qué es lo que yo deseo, ROA, RAB o ROB.
Eso es lo que quiero decir al insertar. O sea, en otras palabras, esta es una ecuación auxiliar. Entonces, si yo ya manejo este modelo de la ley del triángulo, directamente puedo colocar RAB. Igual acá directamente puedo colocar RAC. Listo, entonces ese era el paréntesis. Presionamos Alt más Enter, ya tenemos. Luego hacemos la inserción de F1, presionamos Enter, F2, presionamos Enter, y luego F1. Listo, ya sabemos, como en el ejercicio anterior, será la magnitud de F1 por su vector unitario. Vector unitario es RAB sobre el módulo, evaluado con 5 dígitos. Bien, entonces como dígitos los ceros a la derecha no cuentan, entonces presionamos Alt más Enter. Bien, lo mismo entonces vamos a aplicar acá, pero aquí ya la teoría de proyecciones, me dice que debo aplicar esta ecuación de acá. Si yo hablo de F1 sobre RAC, será F1 producto escalar, este puntito que está acá es producto escalar, sobre RAC al cuadrado por RAC vector. Ya está, ahí presiono Alt más Enter y prácticamente ya tenemos el resultado. Ya, ¿y qué más me pide? Pero no me pide eso, sino me dicen, no me pide el vector como tal, sino me pide su magnitud. Entonces la magnitud sería barritas de esta variable que le puse, P de proyección de F1 en AC. Entonces esto de acá ustedes lo pueden construir, esto de aquí, el nombre ustedes le pueden dar lo que ustedes más entiendan, lo que a ustedes les parezca correcto, pero yo le coloqué de esa manera. Pero esto sí es único, esto sí tienen que armarlo tal y como se discutió en clase. Bien, entonces aquí presionamos Alt más Enter y ahí tenemos el resultado. ¿Ya? Pasemos al siguiente ejercicio. Entonces ya estamos viendo ejercicios que implican vectores, ya sea suma, direcciones, proyecciones. Ahora pasemos a momento. Todos los dos ejercicios anteriores o los tres ejercicios anteriores fueron aquellos cuerpos en estado de reposo. Bien, ahora vamos a ver el segundo vector llamado vector momento. Entonces, cuando esta estructura no se mueve, cuando la traslación es cero, o sea, la sumatoria de fuerzas es cero, ¿qué se puede hacer con la parte de arriba, cierto? Sería F1 más F2 es igual a 0. Pero ¿qué también va a pasar? Si este cuerpo está fijo acá, lo que va a hacer es tratar de rotar. Entonces, el vector momento va a medir precisamente esa cantidad. Va a medir lo que es qué cantidad de rotación, o en otras palabras, va a generar un vector momento, y ese vector momento será mi eje de rotación, y las coordenadas me va a dar la ubicación del vector momento para saber para qué lado posiblemente va a rotar. Entonces, cuando no existe rotación, cuando la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, que eso lo vamos a aclarar más abajo. Entonces aquí solamente vamos a entrenarnos cómo calcular el vector momento. Bien, lo que primero debo hacer es prácticamente determinar el punto de aplicación de la fuerza, y eso lo hago a través del vector posición. Fíjate que date cuenta que aquí se están aplicando dos fuerzas. En el eje X es 4, en el eje Y es 5 y en el eje Z es 3. Entonces mi vector ROA es 4, 5 y 3. Pero previamente ya ingresé F1 y F2, tal y como me dice el problema. Entonces presiono acá, Enter, F1, F2, y aquí ingreso mi ROA. Y aquí digo, momento en 1 será ROA por F1. Y momento 2, debido a la fuerza 2, será ROA por F2. Entonces presiono Alt más Enter. Ya está. Acá sería Alt más Enter. Listo. Y finalmente el momento total, el momento neto, sería M1 más M2. Alt más Enter. Y prácticamente me estaría dando la ubicación de la posible rotación que se va a generar, estas dos fuerzas a través del punto 485 en el eje X está para acá. A ver, vamos a graficar, ya. Sería 485, acá sería un poco más adelante.
menos 1000 en el eje Y sería hacia el fondo. Entonces vamos a darle clic acá, vamos a elegir a ver un color, vamos a elegir un color, a ver, de color rojo. Entonces de aquí será y 1020 en el eje Y, ¿cierto? O sea, 1020 unidades en el eje Y. Suponer que está por acá. Ahora vamos a poner línea sólida. Vamos a poner línea sólida. Ya está. Le podemos poner una flechita. Ya está. Entonces, esto va a tratar de rotar. Este será, miren, aquí está. Entonces, si Y sería positivo, estaría para este lado. Pero como ya está negativo, está en este octante. Y como es 1020 unidades, entonces está 1020 unidades hacia arriba. En realidad, esta punta de este vector pasaría el área de mi dibujo, pero la idea es la misma. Basta tener la ubicación exacta para saber en qué sentido va a comenzar a rotar esta estructura. Entonces utilizo mi lápiz y esto va a comenzar, va a rotar así. Eso será mi rotación. Ahí está. Entonces va a querer rotar así. Entonces, en conclusión, el vector momento me da la ubicación para determinar el eje de rotación, y la magnitud me va a decir qué tan fuerte es esa rotación, si es pequeña, si es alta. Si es pequeña, la detengo rápidamente, pero si es de gran magnitud, es muy difícil detener esa rotación. Bien, entonces vamos a pasarnos al ejercicio modelo. Al ejercicio modelo dice así: el músculo deltoides sube el brazo hasta una posición horizontal. Ahí tienen el brazo. El músculo está fijado a 15 centímetros. Entonces, este será la tensión que genera. Dice, un músculo deltoides sube el brazo hasta una posición horizontal. El músculo está fijado a 15 centímetros de la articulación. Entonces aquí está el dibujito, observen acá, está a 15 centímetros, ya está el brazo en forma horizontal, forma un ángulo de 18 grados con el húmero. Suponiendo que el peso del brazo, todo el peso del brazo, es de 40 newton y que se puede aplicar todo él en un centro de masa situado a 35 centímetros, está 35 centímetros. Ya está, listo. Calcular la fuerza R que hace la articulación, el ángulo que dicha fuerza forma con el húmero cuando el brazo está horizontal y la tensión que realiza el músculo. Bien, el cuerpo está en reposo. Observen acá, es el cuerpo, entonces el brazo está extendido en una posición horizontal. Entonces, aquí se va a aplicar la teoría que hemos visto en la parte superior. La sumatoria de fuerzas, ¿cuándo este cuerpo va a estar en reposo? Cuando suceden dos cosas. La sumatoria de fuerzas en el eje X, Y y Z es igual a 0, y la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, o sea, no hay rotación. Entonces, en la primera se dice que no hay traslación y la segunda se dice que no hay rotación. Entonces, más específico he colocado acá. La sumatoria de fuerzas, observen que aquí es vector, vector, pero aquí ya estamos trabajando con componentes. Las componentes en el eje X, Y y Z es igual a 0. O sea, las fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z deben ser igual a 0. Luego comienzo a igualar. Fx es igual a 0, Fy es igual a 0 y Fz es igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos las tres primeras ecuaciones de las condiciones de equilibrio. Eso es por la traslación, y por la rotación encuentro de que es lo mismo, solo que cambia la notación. Sumatoria de momentos en el eje X, Y y Z debe ser igual a 0. Entonces, para la traslación tengo tres ecuaciones y para la rotación tengo tres ecuaciones más. Entonces, un cuerpo se encontrará en estado de reposo si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Bien, vamos a empezar entonces a explicar cómo se desarrollaría con esta teoría. Entonces, ya nos hemos entrenado
ya nos hemos entrenado en resolver ejercicios. Los 4 primeros ejercicios ya nos han llevado a ser un poco diestros, o por lo menos tener la base mínima para desarrollar este ejercicio. Bien, tenemos entonces el DCL o el diagrama de cuerpo libre. En realidad, eso del diagrama de cuerpo libre no es otra cosa más que la visualización en un espacio vectorial de los vectores dibujados en un caso real. Entonces, paso de un caso real a un espacio vectorial. Entonces, llevo todos mis vectores que están involucrados en este cuerpo a un espacio vectorial. Entonces, la articulación, vamos a poner que eso, ya está. Esta tensión me dicen que es 18 grados y no la conozco. No la conozco esta tensión. Bien, pero sé que está a 15 centímetros de la articulación. También el peso, me dicen que está ubicado allí. Y está a 35 centímetros de la articulación. Entonces tenemos dos fuerzas, ya miren, ven. Tenemos la tensión, que me dio este ángulo a 18 grados. Tenemos este otro que es el peso, y está a una distancia de 35. Me piden cuánto vale R y también cuánto vale el ángulo. Bien, entonces vamos a aplicar nuestra teoría. La teoría me dice que debo encontrar 3 ecuaciones para la traslación. Sumatoria de fuerza en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren qué es lo que vamos a hacer. Bien, limpiamos la máquina. Limpiamos la máquina con Enter. Y luego alfa lo convierto en... Le asigno un nombre. 18 grados vale pi sobre 10. Entonces, al más Enter. Ya, enseguida descomponemos T. T es un vector. Está aquí, está en el segundo cuadrante. Entonces la componente en el eje X es negativa y la componente en el eje Y es positiva. Entonces tengo menos T coseno de alfa para este lado izquierdo, y T seno de alfa hacia arriba. Entonces ya lo descompuse. Presiono Alt más Enter, ¿cierto? Eso es producto de la descomposición de este vector. Ya está, ya tengo T. Ahora R, igual, está en el primero, en el segundo, en el tercero, está en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Entonces, como está en el cuarto cuadrante, entonces en el eje X es positivo, sería, descompongo esto, sería R coseno de phi, y hacia abajo sería R seno de phi. Presiono Alt más Enter. Bien, ingreso el peso. Peso es, como está en el eje Y, hacia abajo son negativos, será 0 en el eje X, menos 40 en el eje Y, porque está dirigido hacia abajo, Alt más Enter. Ya está. Enseguida hago lo siguiente. Le digo ecuación número 1 o S1 o lo que ustedes consideren, y le puse Q1, de la suma de 3 vectores, porque te dicen sumatoria de fuerzas aquí, sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Entonces sumo las 3 fuerzas y lo que hace el corchete es extrae la primera componente, o sea, va a sumar las primeras componentes. En otras palabras, date cuenta que va a sumar las componentes en el eje X. Mire, menos 70 coseno de pi sobre 10 es su X. Ya está, sería en el eje X. Luego va a jalar R coseno de phi. No hay más en el eje X. ¿Y lo va a igualar a cuánto? Y lo va a igualar a 0. Listo, presionamos Alt más Enter. ¿Ya? La segunda ecuación hace lo mismo, solo que le cambio, le digo ecuación número 2. Y me va a extraer la segunda componente. La segunda componente es T seno de pi sobre 10 menos R seno de phi. Y no existe otra más, o sí existirá. Ah, sí existe otra. Ah, acá hay otra menos 40. Ah, ya, muy bien. Entonces quiere decir que el número 2 está extrayendo todas las segundas componentes de T, de R y de P, y lo igual a 0. Y a eso le llamo ecuación número 3. Ahora, le puse, en realidad no era para ponerle, pero para que coincida con la explicación en esta parte teórica, me dice que la ecuación número 3 debe ser igualada a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Z debe ser igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a 0, porque no hay ninguna componente en Z. Alt más Enter. Listo. Ya hasta ahí obtuve las 3 primeras ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Prácticamente voy a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación número 2, porque la ecuación número 3 no tiene ninguna componente. Bien, observo. Tengo T, tengo R y tengo phi. Vuelvo a repetir. Tengo T, tengo R y tengo phi. Entonces tengo 3 variables y 2 ecuaciones. Entonces
es insoluble, o sea, no se puede resolver un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Necesito mínimo debe haber unas 3 ecuaciones y unas 3 variables. Entonces, ¿dónde las voy a hallar las otras 3? Si este cuerpo está sometido a traslación, también debe estar sometido a rotación. Entonces voy a extraer, y para eso, ¿qué es lo que hago? Investigo, le coloco ROT, desde O a T, ¿cuánto vale? ROT, desde O hasta el punto T. Sería, como está en centímetros, lo paso a metros. Sería, como está en el eje X, sería 15 sobre 100, 0, 0. Entonces presiono Alma Enter. Y ROP, que es el peso, 35, sería 35 sobre 100. Alma Enter. Ya está. Entonces ya los tengo. Y voy a aplicar el vector momento. El vector momento me dice que es el vector posición multiplicado por esa fuerza que se ha aplicado en este punto. Entonces yo lo he puesto en diferente color. Ahí está, este color azul por el rojo, que esté este azul multiplicado por el P. Ya está, y va a salir sin ningún problema. Bien, entonces aquí tenemos, observa, ya tengo ROP. Entonces el momento 1 debe ser ROT por T. Lo que hemos hecho en este ejercicio de acá es lo mismo, es el vector posición por la fuerza. Como están ubicados en puntos diferentes, entonces es lo mismo, son diferentes fuerzas, entonces acá es lo mismo. Entonces aquí está, regresamos nuevamente, será ROT por T, producto, este por es el producto vectorial, será momento 1, y momento 2 ROP por P. Entonces presionamos acá Alma Enter, acá abajo, Alma Enter, ya tenemos M1 y M2. Entonces la teoría me dice que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces sumo M1 más M2 y le llamo ecuación, acá me quedé en 3. A ver, aquí me quedé en 3, ¿no? Bien, vamos a continuar. Hicimos una pequeña pausa porque este ejercicio está un poco extenso. Mientras tanto, hicimos la siguiente corrección. Habíamos puesto EQ3 aquí y EQ3 aquí, pero en realidad debería ser la 4, la 5 y la 6. Bien, entonces EQ4 vendría a ser el segundo sistema, la segunda sistema de ecuaciones de rotación. Entonces sería EQ4, sería M1 más M2 extraído su primera componente. Entonces vamos a analizar. M1 y M2 no tienen componentes ni en X ni en Y. Por lo tanto, es 0. Ya está. Al Enter. Listo. Al Enter acá y sale 0, 0. ¿Ya? Ahora, pero sí me doy cuenta que hay tercera componente. Observa. Entonces, si esto rota, si este es X, vamos a poner, si esto es X, no es, sino es X, esto es Y, entonces mi rotación se va a dar en este punto Z, en este punto de aquí se va a dar mi rotación, aquí se va a dar mi rotación, aquí. Entonces lo más probable y lo más real es analizar en qué sentido va la rotación. Entonces vamos a ver. Y como mi rotación me sale, aquí lo tienen la rotación, entonces el momento en 3 es este valor, entonces lo más natural es de que este cuerpo rote de esta manera. Ahí va a ser la rotación, ¿ya? Bien, listo. Entonces como me dijo que se movía en forma horizontal, entonces el brazo está inicialmente pegado a la pierna, entonces ha sido llevado a la parte horizontal, entonces va a ser mi sentido antihorario. Bien, ahora tenemos la explicación. Nos hemos quedado acá, M1 es 0 porque no hay componentes, M2 también es 0 porque no hay componentes, pero M3 sí hay componentes y lo debo igualar a 0, entonces sería 320 TC9 de pi sobre 10 menos 14 es igual a 0. De aquí, de esta ecuación 6, yo le digo solve, es un comando que va a resolver la ecuación número 6. La ecuación número 6, entonces para ya no estar utilizando lapicero, digo resuélveme la ecuación 6, pero que me despeje T. Presiono Alma Enter y me sale que T es 302.03. Entonces ingreso a la computadora el valor de la tensión.
Ya encontré la tensión. ¿Qué me falta ahora? El valor de R y el valor del ángulo. Entonces aquí tengo que darme cuenta lo siguiente. La ecuación 1, voy a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación número 2. Entonces, la ecuación número 1 y la ecuación número 2 las igualo a 0. Entonces, prácticamente yo le estoy igualando aquí. Observen acá, vamos a ver, por lo que ya determiné R. A ver, vamos a ver si vamos a copiar esto que está acá, copiar, y lo vamos a poner por acá. Ya, me quedaría de esta manera. Solve EQ respecto a R de la ecuación número 1, ya reemplazando el valor de t, me va a quedar 287 coseno de phi. ¿Por qué? Porque he despejado en ambas ecuaciones, he despejado R. Por lo tanto, igualo, hago la igualdad, como son iguales, este miembro de acá, que en realidad sería así, ¿no? Así se quedaría, y acá sería igual, esto quedaría igual a... Listo, ahí está, ¿no? Pero ustedes saben, al despejar me quedaría esto negativo, y esto sería igual a 0. Ya está, este es igual a 0. Ya está. Ya está reemplazado el valor de t. Bien, entonces ahí lo tengo. Ya tengo una ecuación que depende de phi. Esta es una ecuación que depende de phi. Entonces, a toda esta expresión igual a la 0, entonces yo le digo solve, porque solve me va a resolver cualquier ecuación de cualquier variable. Entonces digo, resuélveme esta expresión que es una ecuación respecto de phi. Almas enter y me sale 0,18 en radianes. Ya está. Enseguida le digo resuelve la ecuación 1, porque ya tengo phi. Al determinar phi, cojo la ecuación número 1, ya tengo R, perdón, ya tengo t y ya tengo phi. Entonces le digo resuélveme la ecuación 1 respecto de R. Ya, y ese es el valor. Ahora, si ya, este es un valor agregado, si yo ya quiero ese ángulo en grados hexagesimales, pues entonces le digo conviérteme el phi en grados con 5 dígitos en la salida. Bien, así es como se resuelve un ejercicio utilizando el modelo vectorial aplicado a un tema de física, pero para ciencias de la salud. Bien, espero en realidad haberte ayudado y puedes complementar. Hay varias cosas que ya no lo puedo mencionar, pero si están en el canal, definitivamente busca, ahí está la información a la mano. Faltó explicarles cómo ingresar esta flechita en la parte superior, por ejemplo, por así decirlo, un ejemplo, cómo ingresar este vector de acá. Esto en la parte superior, cómo se ingresa, dónde se encuentra acentos, también está en el canal. Bien, pero ahí lo tienes. Vamos a colocar el link de descarga debajo de este vídeo. Espero tus comentarios para ver qué más podemos hacer. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.